Muy buenas tardes a todas, todos. Gracias por participar. Esta es la quinta reunión de la serie Diálogos con historiadores que venimos sosteniendo en la Semana UNIPE ya desde hace varias ediciones. La intención nuestra es seleccionar un eje temático y convocar a distintos especialistas a dialogar sobre ese eje. El de esta edición gira en torno a los años 70. El primer día hicimos la presentación de las actas de las jornadas del 73 a debate, con la participación de Mora González Canosa, y en los días que siguieron fuimos pasando por políticas públicas, el día martes, intelectuales, universidad, cultura, el día miércoles. Ayer estuvimos trabajando y se me hizo un vacío. Ayer. Bueno, sí, Ayer preguntabas. Sí. Con María Caruso y Karin Gramático. Bueno, el tema los 70 con la participación de mujeres y género. Y en el día de hoy vamos a trabajar sobre izquierda peronista en sus distintas alternativas, con la participación de Mariela Stavale y Carlos Ignacio Custer. Me quedé trabado, pues en el día de ayer comenzamos nosotros la jornada con dos planteos. Uno primero vinculado a un conflicto persistente, que es el de la crisis y el conflicto universitario. En todas las actividades de la Semana UNIPE hacemos presente el reclamo de docentes y no docentes de las casas de estudio. Ya el lunes y martes de la semana que viene se inician las clases con un paro. Digo conflicto persistente porque desde el arranque del año 2024 la quita salarial fue muy significativa y eso no se ha revertido. Y en todas las actividades hacemos presente el reclamo. Por otro lado, el repudio a los hechos del día miércoles, que nos tienen a todos conmocionados y, digamos, de alguna manera explica que, por un lado, sigamos haciendo las actividades para sostener los espacios, pero por momentos la cabeza se nos va, ¿no? Ayer fue difícil sostener el espacio y la conversación por la información que seguíamos sumando de lo que había sucedido. El intento nuestro al elegir un eje y al plantear los estados de los estudios es no hacer una narración lineal de un acontecimiento, de un proceso, sino problematizar el objeto que a cada uno le toca desde las miradas historiográficas e identificar allí qué nudos o problemas hay para la interpretación y qué vacíos o qué desafíos hay por delante en la agenda de investigación. Esta no es una actividad que busque la masividad, no es porque seamos elitistas, sino porque está orientado a la preocupación de quienes están
estudiando o investigando estos temas, y en particular tratando de promover la inclinación, la vocación por estudiar estos temas en las camadas juveniles, ¿no? En quienes nos siguen en esto que queremos se constituya en una tradición de estudio sobre 3 campos que dialogan, creemos nosotros, poco por ahora, que son los de la red de estudios del peronismo, los temas de historia reciente y, en lo que trabajamos ayer, los estudios con perspectiva de género, nucleados en esta oportunidad en torno a los años 70. Entonces le doy la palabra a Sergio Friedman, con quien coordinamos este espacio para que presente a los expositores del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias, Mariela, Carlos y a todos y todas por estar acá. Como decía Darío, bueno, hoy nos toca conversar sobre el estado de los estudios sobre el peronismo en los años 70 y en particular sobre las organizaciones político-militares y sobre la relación entre distintas formas que tuvo esta heterogénea izquierda peronista de encarar la coyuntura comenzados los años 70. Para eso invitamos a Mariela y a Carlos, los voy a presentar brevemente y así ya les damos la palabra. Carlos Ignacio Kuster es licenciado en Ciencia Política de la UBA, magíster en Historia de la Universidad de Itela y doctorando en Historia en la UBA. También es docente en la Universidad de Quilmes y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Investiga la trayectoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y es autor de numerosas publicaciones. Voy a mencionar solamente su tesis de maestría, titulada En torno a la trayectoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acción político-militar y vinculación con el movimiento de masas 1970-1973. Y Mariela Stavales, licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata, y también investigadora y docente de esa casa de estudios. Es ingresante a la carrera de investigación del CONICET en 2023, investigadora de la Comisión Provincial por la Memoria, y es autora de un libro muy reciente titulado Un peronismo alternativo para la revolución, la experiencia política y editorial de las revistas Militancia y De Frente. Y actualmente está investigando sobre el peronismo de base. Así que bueno, le doy la palabra a Carlos para comenzar. Recuerden que al finalizar las exposiciones vamos a tener la oportunidad de abrir el micrófono y de escuchar preguntas, comentarios y abrir el diálogo. Así que bueno, cuando quieras, Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Darío. Aprovecho para agradecerles por esta invitación, obviamente a la UNIPE, organizadora de este ciclo de charlas muy interesantes que tuvimos posibilidad de disfrutar a lo largo de los 4 días y que cerramos hoy viernes. Bueno, para, fundamentar mi exposición, yo me voy a centrar en 4, puntos fundamentales. El primero tiene que ver con los posicionamientos que tuvieron las organizaciones armadas peronistas, como dijo Sergio, las organizaciones político-militares, pero en este caso que se adscribían al peronismo respecto del propio movimiento peronista y de la figura de Perón. Y eso de alguna manera nos va a permitir mapear los posicionamientos, que es el título que se le dio a la charla de hoy, que es básicamente alternativismo, movimentismo y tendencia. Ahora voy a pasar a desglosar, qué significa cada uno de los componentes. Hubo, con algunos leves matices, pero 2 fórmulas fundamentales para abordar estos posicionamientos de las organizaciones armadas. Uno fue el esquema que tuvo varios seguidores, pero uno de los principales autores que lo sistematizó y fue muy citado a partir de ese momento
es lo que yo llamo un esquema tripartito, que fue el propuesto por Lanuse, Lucas Lanuse, al momento de presentar su tesis, si no me equivoco, de maestría, que después se convirtió en libro sobre los orígenes de Montonero, donde él planteaba que existían 3 posicionamientos distintos. Bueno, por un lado el movimentismo, que consideraba que el peronismo era revolucionario en su conjunto, pese a la existencia de ciertas dirigencias o conducciones conciliadoras, negociadoras que se habían convertido en realidad en traidores. Pero en esta concepción estribaba la visión de un Perón revolucionario. Es decir, que lo que se trataba era de impulsar métodos combativos para que el peronismo se radicalizase, y en ese movimiento, por un lado, se lograba el efectivo retorno de Perón al país, pero por otro lado, bueno, esos dirigentes que se veían como claudicantes iban a tener que sumarse al proceso de radicalización o quedar relegados. Después, en un segundo lugar, está el alternativismo, que consideraba que había que conservar la identidad peronista, pero al mismo tiempo consideraba imposible pugnar dentro del movimiento peronista porque se consideraba, por un lado, que la burocracia siempre había logrado prevalecer frente a los sectores revolucionarios que buscaban, digamos, algún tipo de transformación ideológica del peronismo. Entonces, esto va a ser algo que va a ser no solo, bueno, eso de Mariela va a poder hablar y mucho, encarnado por la FAB, pero se lanza como una propuesta a fines del 71 con el lanzamiento o el impulso de la alternativa independiente, donde en ese pugnar por la transformación del peronismo, esto necesariamente tendría que venir por fuera de las estructuras formales o tradicionales del peronismo. Y acá obviamente va a haber un anclaje, como dije antes, en el alternativismo, pero también con una postura, si se quiere, más clasista, que renegaba en gran medida del carácter policlasista tradicional que había tenido el peronismo, y fruto de ese alternativismo también con un componente basista, es decir, un peronismo que se tenía que regenerar, entre comillas, de alguna manera, desde las bases. Y la tercera posición es la que Lucas Lanuse menciona como tendencismo, que él asocia directamente a la tendencia. Y acá el peronismo, por parte, digamos, de los que serían los tendencistas, es reconocido como un movimiento que tiene en su seno sectores que tienen diferencias irreconciliables. Pero acá, bueno, esto lo agrego yo, hay una idea de Perón como, entre comillas, un poco pasivo. No es un líder revolucionario, pero sí es un líder popular que en todo caso se va a tener o va a terminar inclinándose si el sector revolucionario se convierte en hegemónico. Entonces acá hay una idea de pugna por la hegemonía al interior del peronismo, que sería esa tendencia peronista revolucionaria que se tendría que forjar. Frente a este esquema tripartito, hubo otro esquema que reconoce también antecedentes, pero que fue plasmado de manera un poco sistemática por Salcedo en su último libro, que es Los Montoneros del Centro, que trata sobre todo sobre la evolución de la concepción de la táctica y la estrategia de la conducción montonera desde los pre-montoneros hasta el 76. Y ahí él sostiene que hay dos posturas. Por un lado, el movimentismo, que él define fundamentalmente como adentro. Acá hay claramente un resignificado de lo que es movimentismo. Para Salcedo, movimentismo no es lo mismo que en el planteo de Lanuse. Y por el otro lado están claramente los alternativismos. Él considera, básicamente, la polarización está entre el adentro y el afuera, desde dónde pugnar. Pero él reconoce que hay un basamento común entre ambos posicionamientos, de movimentistas y alternativismas, que él subsume dentro de lo que sería la tendencia revolucionaria del peronismo, que lo comparten en común es esta idea cuquista, por decirlo de alguna manera. Lo que va a decir Salcedo, son peronistas, pero peronistas de signo cuquiano, en decir, en que apuestan a la transmutación del peronismo, fruto de su radicalización ideológica y política, y que lleve a la conformación en un futuro de una transformación revolucionaria y socialista de la sociedad. Ese es el basamento común para que él considera que tanto movimentismo y alternativismo forman parte de lo que es la tendencia revolucionaria. Yo creo que estos dos esquemas conceptuales tienen fortalezas y tienen limitaciones. Acá, como todo esquema conceptual, siempre tiene fortalezas y tiene limitaciones. No hace falta ser kantiano para considerar que la realidad siempre es más compleja, más diversa y más contradictoria de los esquemas que uno intenta adoptar para explicarla. Entonces, respecto del voy a empezar por el segundo esquema, el dos posturas duales. Yo creo que
una fortaleza que tiene es que tiene mayor apego a las categorías nativas. Es decir, tanto alternativismo como movimentismo fueron categorías que se usaron en la época. Acá hay que hacer un leve matiz, yo creo, al menos desde lo que es la bibliografía que leí. Los alternativistas pueden considerar uno que es una categoría nativa autonominativa, porque la FAB lo lanzaron y dijeron, bueno, somos alternativistas o pugnamos por una alternativa independiente. En cambio, los movimentistas, ahí ya el movimentismo, yo creo, al menos en la bibliografía o en la literatura, en las fuentes que puede leer, es más bien una categoría heteronominativa. Los descamisados o los montoneros en algunos momentos, y ahí con ciertas reservas, pueden tener planteos que sean asimilables al movimentismo, pero ellos nunca dicen somos movimentistas de Perón. A lo sumo dicen somos peronistas. Y la segunda fortaleza que tiene el planteo de Salcedo, este segundo planteo que dice de las dos posturas, es que explica los posicionamientos de de las organizaciones armadas revolucionarias con bastante precisión hasta el 72. Porque hasta el 72 hay dos posicionamientos disímiles, que pueden ser subjugados bajo las categorías movimentistas y alternativistas. Después en el 73, y en parte también en el 72, es más complejo y claramente se evidencia las limitaciones de categorizarlas al menos en dos conceptos. Y después paso al esquema que mencioné con anterioridad, el de Lucas Lanuse. Yo creo que tiene tres fortalezas fundamentales. Por un lado, porque tiene la capacidad de explicar los fraccionamientos internos y por ende la heterogeneidad interna de las organizaciones. Porque cuando plantea Lanuse dice, estas categorías, tanto alternativismo, tendencismo como movimentismo, son categorías, y ahí retoma Weber, típico-ideales. No se daban de manera acabada y en su totalidad en ninguna organización, en ningún planteamiento de la conducción de ninguna organización, pero además las organizaciones también tenían divergencias internas, los que permite también explicar ciertos fraccionamientos, sobre todo en el 71, la FAB inicia en ese proceso de discusión ideológica, la que la va a llevar a partirse en 4 fragmentos distintos, y también en Montoneros, la columna Sabino Navarro se escinde de Montoneros en el 71. Es decir, permite ver las heterogeneidades internas. Pero después, los dos elementos que yo sí acá voy a detenerme con más detalle y precisión, que son fortalezas de este esquema tripartito, tiene que ver con, como dije antes, los posicionamientos a partir del 73, que de alguna manera se complejizan, se diversifican, y también los cambios políticos que ocurren durante el 73 hacen que ya no pueda englobarse a todas las organizaciones, a todos los sectores que uno podría decir, y después voy a fundamentar, de la izquierda peronista, en dos categorías. Ahí sí, yo creo que el tendencismo, que en realidad es una categoría analítica, porque nadie habla de tendencismo en la época, aunque sí se habla de tendencia, que esto Lanuse en su plateo lo asemeja, y ahí creo que hay que hacer una distinción, pero claramente hay una postura sostenida por el eje Fari Montoneros que podría ser englobada como tendencista. Porque claramente no sostienen una postura de la alternativa independiente, pero tampoco hay, y eso está claro, un ferro acatamiento del liderazgo de Perón, y claramente con mayor oposición con el liderazgo por parte del líder del movimiento peronista. Y la tercera fortaleza, que tiene acá sí la noción de tendencia y no de tendencismo, tiene que ver con que permite explicar la vinculación que tuvieron estas organizaciones con el movimiento de masas o con los sectores no armados y entender sus distintos niveles a partir del 73. Acá hago una pequeña digresión porque tendencia revolucionaria del peronismo es una categoría nativa que tuvo distintos usos según los periodos. Acá me apoyo y aprovecho también para vender en las actas que se presentaron de la jornada 73 a debate. Nicolás Codecido hizo un trabajo sobre eso, rastrear los usos nativos que tuvo la noción de tendencia revolucionaria del peronismo. Y ahí está, bueno, él menciona, entre el 63 y el 66, usos muy difusos, heterogéneos, tanto heteronormativos como autonominativos, es decir, una categoría utilizada no de manera sistemática, de manera muy polifórmica por distintos actores, para nominar experiencias, pero también corrientes, si se quiere, político-ideológicas. Después, entre el 68 y el 69, rastrea una utilización más precisa. Esto sí fue muy citado en la biografía,
en la bibliografía previa, que es el intento de reunir a las distintas experiencias del peronismo revolucionario y dar un debate por si en ese momento se lanzaba o no la lucha armada. Bueno, eso estuvo bastante reseñado. La tendencia revolucionaria del peronismo es esa fracción o esos sectores de distintas experiencias del peronismo revolucionario que propenden a lanzar de inmediato la lucha armada. Y ahí sí Nicolás tiene su objeto de estudio particular en intentar desentrañar y analizar una corriente efímera y en parte mal lograda, pero que tuvo su existencia en el 69, de cobijar a algunos de esos sectores que quisieron dar forma a la tendencia revolucionaria del peronismo como un intento de coordinación operativa organizativa entre algunas de esas experiencias. Después va a haber un tercer uso nativo de la tendencia revolucionaria del peronismo, que es lo que me interesa más a mí, que es lo que ya está más asociado al eje Far-Montonero. Entonces, como segundo elemento de esta exposición, a mí me gustaría hablar, en base a los distintos posicionamientos de la FARC, por qué sostener que tendencismo, si bien es una categoría analítica, a mí me parece como válida precisamente para interpretar el devenir de las organizaciones político-militares peronistas, sobre todo a partir del 72 y el 73. Bueno, la FARC es una organización, voy a hablar de manera muy general, así puedo llegar al 73, que es lo que más me interesa para esta exposición. Es una organización político-militar que nace a inicios del 70, hay un proceso de gestación previa, pero que se da a conocer públicamente en julio de 1970 y tiene como primer basamento fundamental, y esto es algo similar a todas las organizaciones político-militares, no solo en Argentina, sino también en el exterior, de como tarea principal es consolidar el aparato armado. En ese momento previo de consolidación del aparato armado, las FARC se dan a conocer públicamente y no se identifican como peronistas. Es decir, las FARC están todavía ancladas en el dilema que planteó Altamirano de la izquierda, si esperar la crisis o transmutación del peronismo y además, solapado a eso, si hacerlo desde afuera o hacerlo desde adentro. Las FARC al principio, bueno, todavía no son muy partidarias del adentro, claramente y de manera muy rápida van a considerar que esa lucha o esa transformación o pugna ideológica política se tiene que dar desde adentro del peronismo. Y esto es propio de una segunda etapa de la FARC, donde se concatenan varios elementos. Por un lado, la necesidad, una vez de consolidado el aparato armado, de establecer algún tipo de vinculación con las masas, es decir, con los sectores no armados. Y en esa segunda etapa de la organización, ahí sí se hace necesario, o la FARC considera necesario, definirse como peronistas. Definirse como peronistas también en un momento donde la dictadura militar va a iniciar un proceso tibio y además condicionado, pero que va a ser inexorable, de apertura política con el Gran Acuerdo Nacional. Entonces, esos tres elementos van a ser fundamentales para explicar, digamos, el mayor influjo que van a tener la FARC. Esa idea de buscar vincularse con las masas, por otro lado, la identificación con el peronismo y además la apertura política que inicia. Acá, las FARC se plantean forjar una alternativa revolucionaria, pero esto va a quedar en claro a partir de fines del 71, pero sobre todo del 72, que esa alternativa revolucionaria tiene diferencias con lo que plantean la FAP. Es una alternativa revolucionaria, pero dentro del peronismo, no sosteniéndose peronistas, pero por afuera de las estructuras formales como se iban a plantear la FAP. Entonces, cuando inician una tercera etapa organizativa, que su tarea fundamental va a ser la extensión de la guerra, lo que se propone en la FARC es básicamente profundizar las dos líneas de acción de las etapas previas. Es decir, seguir consolidando el aparato político-militar, que lo lleva a producir mayor acciones armadas, y por el otro lado, expandir la influencia y los lazos con el movimiento de base, o el movimiento de masas. El tema es cómo hacerlo, porque la FARC pensaba lo mismo. El tema de cómo hacerlo son las diferencias. Y ahí la FARC va a decir, la FARC, más acciones armadas y después establecer los puntos de coincidencias, por mínimos que sean, con sectores antiburocráticos y antiimperialistas dentro del movimiento peronista. Y acá donde ya se avisora, a partir del 72, una línea claramente tendencista, que va a ser lo que los va a acercar con Montoneros. Y lo que va a diferenciar con la FAP. Porque la FAP, por un lado, van a empezar una crítica sobre la práctica armada, sobre lo que ellos
considera en ese momento el foquismo armado, pero también dos críticas fundamentales a lo que va a ser la línea de acción, al menos política no armada, de Far y Montoneros, que van a estar sustentadas, como dije antes, en el clasismo y en el fascismo. Entonces, la FARC inician una cuarta etapa organizativa en el 73, donde hay varios cambios, sobre todo en la coyuntura política, y donde la tarea primordial para la FARC va a ser, por un lado, la perspectiva de fusión con Montoneros, que ya es clara al inicio del 73, y es un proceso que se va a terminar de desarrollar y consolidar y culminar entre mayo y octubre, de arriba hacia abajo. Y por el otro lado, es donde yo considero que acá ya los cambios políticos delinean de forma clara 3 líneas de posicionamiento de las organizaciones frente al peronismo y fundamentalmente a los hechos que se desencadenan durante el 73. En el 73, bueno, es el fin de la dictadura, la asunción de Cámpora, el regreso definitivo de Perón, Ezeiza, las muertes en Ezeiza, la renuncia el 13 de julio de Cámpora, el nuevo gobierno de Lastiri, el asesinato de Rucci y la elección de Perón, el asesinato de Rucci y la asunción de Perón, con claramente un antagonismo cada vez más creciente entre el eje Far-Montoneros y Perón, y no solo el eje Far-Montoneros, también los alternativistas, que claramente ven cómo ese proceso político no va por los caminos que ellos consideran que debería ir. Y la tercera línea, digamos, o el tercer... Bueno, perdón, y en eso quiero decir, acá claramente se ve que hay una línea tendencista, donde, por un lado, tanto el eje Far-Montoneros no va a plantear una exterioridad respecto al movimiento peronista, pero por otro lado, como dije anteriormente, tampoco va a plasmar una línea de acatamiento ciego a Perón. Y eso va a generar un montón de situaciones incómodas, frecuentes elaboraciones, reelaboraciones, donde son infinitas, pero donde esto está muy marcado en lo que es la teoría del cerco. ¿Ahí me están viendo? Perdón. Sí, ahora sí, te habíamos perdido. Perdón. Fue un segundo. Habías pasado a la clandestinidad. Sí, perdón. Sí, es que bueno, en el periodo del 73, digo, la primavera camporista duró poco, la politización ahí estuvo rápidamente restringida. Pero bueno, la teoría del cerco es una de esas elaboraciones que Montoneros intenta para justificar eso de estar adentro, formar parte del movimiento y acatar a Perón, pero claramente incluso va a ser desechada. No me quiero concentrar en eso porque eso llevaría un montón de tiempo, todas las cosas que hace Montoneros, la JP y que hacen la FARC y los distintos frentes de masa para justificar su pertenencia, pero al mismo tiempo no ser aislados y no ser vistos como que están impugnando la línea de Perón. Y el tercer elemento, que es acá el que quiero empezar a desandar en esta exposición, que tiene que ver con la vinculación con el movimiento de masas, con los sectores no armados, que en el 73, o a partir del 73, es creciente y es más diversa que en periodos anteriores. Y ahí yo reconozco diversos niveles. Y acá, la idea de tendencia en términos analíticos me parece que me sirve a mí para explicar lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que hay diversos niveles en lo que eran las organizaciones políticos militares. Por un lado estaba el aparato armado, lo que era la orga, la organización armado, los militantes encuadrados. Los combatientes, que en el 73 por ahí combatían poco, prácticamente no combatían, estaban básicamente ligados a actividades, como se decía en la época, de superficie, pero eran militantes específicamente de la organización. Un segundo nivel eran los frentes de masas, es decir, activistas que no estaban armados, pero que sus conducciones estaban ligados orgánicamente a las organizaciones político-militares y que además, a diferencia de los periodos previos, tenía una referencia explícita con la organización. Por más que los activistas de base no estuvieran encuadrados en la organización, sabían que la JUP, que la JTP y que la UES estaban referenciados en Montoneros. No era como en periodos previos que las agrupaciones de base estaban de alguna manera articulados, ligados, pese a las simpatías, pero bueno, acá hay una referencia política expresa con el eje Far-Montoneros. Y después, en un tercer nivel, está lo que yo denomino de alguna manera, que en realidad retomo, pero es para darle cierta entidad a esa idea de tendencia. ¿Para qué sirve la idea de tendencia revolucionaria peronista? Bueno,
para intentar explicar o entender esos simpatizantes, colaboradores, esos entre comillas periféricos, que estaban alrededor del dispositivo montonero, pero que no estaban ni ligados orgánicamente, ni formaban parte de un frente de masa. Acá yo considero que la definición de tendencia revolucionaria del peronismo, por ejemplo, de Gillespie, hace un poquito de agua. Se hace un poco de agua, pues primero la liga directamente a montoneros, pero para Gillespie la tendencia revolucionaria del peronismo, la tendencia revolucionaria del peronismo es montoneros y sus frentes de masas. Yo creo que la tendencia sirve para entender un anillo circundante y un poco más exterior, pero también referenciado en montoneros y en la FARC. Y después, la izquierda peronista puede ser una noción englobante, claramente analítica, que permite ubicar a todos esos sectores, no solo a los de la tendencia, FARC, montoneros como su núcleo concéntrico, pero sino también, bueno, como dice Mariela, la consternación alternativista, ciertos sectores por ahí independientes. Y después, obviamente, hay un cuarto nivel, que son lo de los contactos políticos. O sea, los contactos políticos quizás circunstanciales que hacían las organizaciones armadas o los mismos frentes de bases con otros sectores por ahí de la izquierda peronista, como podrían ser sectores combativos, independientes o incluso no muy combativos en la coyuntura del 73. Yo lo que veo es que los dos niveles inferiores, tanto el de la tendencia como el de estos contactos políticos, se van a ensanchar mucho a principios del 73, pero después van a claramente y rápidamente angostarse. ¿Por qué? Porque la situación política cambia, porque el liderazgo de Perón claramente deja de ser bienvenido y es sobre todo adverso con las organizaciones armadas revolucionarias, y además por la creciente violencia y la represión. Entonces, ¿a quiénes yo entiendo como tendencia o cómo me sirve a mí o la categoría tendencia para nominar? ¿A quiénes? Bueno, primero a personas o a grupos. Cuando me refiero a personas, bueno, acá yo tenía algunos puntos de contacto con la obra, bueno, de Sergio Friedman, digo, y me pasó en algunas charlas con él, me decía, bueno, pero tal dirigente, ¿era montonero o no era montonero? ¿Era de la tendencia o no era de la tendencia? Bueno, si no está orgánicamente vinculado, no lo era, por ahí lo era, pero los gobernadores, ¿formaban parte de la tendencia o no? Bueno, algunos yo creo que claramente sí. Videgain, digo, tenía un acuerdo prácticamente explícito con montoneros. Y además, mucho, y esto fue estudiado, sobre todo en los estudios de Pozzoni, bueno, gran parte de la gestión. Había militantes encuadrados, pero había algunos militantes que no estaban encuadrados en la organización, pero que formaban parte de ese espacio que estaba de alguna manera referenciado en Montoneros o la FARC. Pasaba lo mismo en la gestión de Mendoza y en las otras gobernaciones. También pasaba en las universidades. Y bueno, y después también había grupos. Por ejemplo, es el caso de las ligas agrarias chaqueñas o del movimiento agrario misionero, donde algunos de sus conductores ya estaban ligados orgánicamente al aparato armado de montoneros, por más que no lo quieran admitir ahora. Pero después había sectores de la conducción que no estaban ligados orgánicamente, y no tanto el MAM con las ligas agrarias chaqueñas no eran un frente de masas de montoneros ni de la FARC. Pero las bases sí se sentían representados por esa conducción y sí aceptaban ciertos planteos radicalizados que los hacía ubicarse dentro de la esfera de lo que podía ser, o lo que yo denomino, la tendencia revolucionaria del peronismo. Y para cerrar la exposición me quiero referir a un cuarto elemento que obviamente tiene que ver con mi objeto de investigación específico, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo creo que hay una gran invisibilización de la FARC. Esto se transmite, por un lado, por la bibliografía, donde el peso abrumador es de montoneros. Obviamente hay una excepción, que es la obra de Mora González Canosa, que además de ser importante, un valor en sí mismo, de alguna manera también sentó, digamos, el primer estudio sistemático sobre la FARC, pero bueno, claramente hay un desbalance enorme sobre todo lo que se escribió sobre montoneros. Y por otro lado, no solo en la bibliografía, sino también en la militancia y en la conciencia social, se soslaya el influjo que aportó la FARC. La FARC en algunas obras, incluso tangenciales, parece que lo único que trajo fueron fierros, y ahí yo considero que hay que matizar, porque pese a unos orígenes bastante disímiles, la FARC y Montoneros no tuvieron una trayectoria, pese a esas diferencias ideológicas, no tuvieron una trayectoria muy distinta. Y por el otro lado, el influjo de la militancia a lo que después terminó nominándose como solamente Montoneros, no fue solo militancia
armada en el caso de la FARC, también fue la militancia no armada. Digo, los frentes de masas se conformaron en base a la militancia no armada que estaba ligada o que estaba referenciada tanto en la FARC como en Montoneros. Y esa invisibilización también tiene que ver con cómo fue gestionada la fusión. Donde hubo algo que para mí no rompe el esquema de la fusión, que tiene que ver con que fue una fusión asimétrica, es decir, Montoneros logró mayores puestos de conducción que la FARC. No en una forma abrumadora igual, fue más un 2x1 en las conducciones y un 3x2 en las columnas, es decir, en términos numéricos tampoco que la conducción montonera fue solamente montonera, sino que estuvo bastante repartida, pero sino también la cuestión del nombre. Yo lo que creo que lo que termina de alguna manera sepultando la idea de fusión es que no se conformó una organización nueva, como de hecho pasó con un nuevo nombre. Zafari y Montoneros se terminaron uniendo, pero la organización resultante se siguió llamando Montoneros y no se recurrió a otro nombre. Y eso de alguna manera también terminó sepultando y amalgamando las trayectorias previas y diversas que tenían cada uno de los componentes. Y además, todas las personas que terminaron ingresando a partir del 73 terminaron siendo nominadas como solamente Montoneros porque no tuvieron ninguna experiencia previa. Entonces, bueno, termino ahí mi exposición y si quieren podemos profundizar o aumentar más con el intercambio. Gracias, Nacho. Bueno, le damos la palabra a Mariela. Bueno, gracias, Sergio. Gracias a Sergio, a Darío, a la UNIPE por la invitación. No me voy a reiterar con los agradecimientos, son los mismos que dio Ignacio recién. Entro yo. Estuvimos dialogando, para no pisarnos, entre los dos, sobre qué venir a contar, qué venir a decir. Igualmente creo que algunas cosas muy probablemente repita, voy a tratar de que sea lo menos. Pero bueno, como comentó Nacho hasta acá, los estudios sobre el peronismo revolucionario en los años 70 son profusos respecto de algunos actores, sobre todo si hacemos foco en la política armada, y no tanto sobre otros. En los últimos tiempos, sin embargo, esta es una tendencia que viene revirtiéndose, también de manera desigual, y esto hay que decirlo, pero sí un conjunto de trabajos importantes vienen iluminando clivajes también importantes, porque permiten dar cuenta de la dinamización de los debates que existieron al interior del peronismo revolucionario, debates que potenciaron discusiones, habilitaron disidencias, iluminaron a otros actores con otras posiciones. Nacho se refirió y caracterizó las diferentes posiciones, posturas, corrientes al interior del peronismo revolucionario, que esquemáticamente podemos poner en términos de movimentistas, tendencistas o tendencia y alternativistas, por lo que voy a evitar repetir esas caracterizaciones, pero sí me interesa subrayar la importancia de relevar esas diferencias que se traducen en corrientes al interior del peronismo revolucionario y que no son solo fructíferas para analizar y entender los debates de la coyuntura, sino también para entender la experiencia hacia adentro de cada organización en particular. Digo, si pensamos en Montoneros, por ejemplo, sus fracciones, sus escisiones, por lo menos entre el 72 y el 74, tuvieron que ver con las formas de posicionarse respecto de estos clivajes, ¿no? De Perón, del peronismo, la definición del proceso revolucionario. El último trabajo de Daniela Slipak es bien interesante respecto de las escisiones y me parece que es un punto, ¿no? De iluminar estas debates o estas corrientes. A mí me toca concentrarme en la repartija de las exposiciones del día, en la corriente o constelación alternativista, no es casual, yo trabajo eso. Es decir, aquellos sectores que se vincularon o acordaron en mayor o menor medida con la propuesta de la alternativa independiente lanzada por las Fuerzas Armadas Peronistas en 1971. Un paréntesis acá respecto de las Fuerzas Armadas Peronistas o de las FAP, para decir que es la primera organización, ¿no?, armada y peronista del conjunto de organizaciones armadas peronistas que forman parte de los años 70 en emerger, incluso antes del Cordobazo, ¿no?, en 1968.
Las FAP lanzan entonces en el 71 la Alternativa Independiente, que rápidamente reúne a sectores políticos, armados y no armados, que tuvieron similares posiciones respecto de algunas cuestiones que son claves y que, como veremos, atañen a la construcción identitaria que realizaron al interior del peronismo. Voy a decirlo más adelante, ya lo dijo Nacho antes, y yo lo voy a repetir, pero me estoy refiriendo a estas cuestiones: el rol de Perón, la caracterización del movimiento peronista, la clase revolucionaria, el proceso revolucionario, las estrategias, el objetivo de ese proceso revolucionario. Bueno, todas estas definiciones que hacían a los actores revolucionarios de la época. Yo formo parte de aquello que el primer día de este ciclo de conversaciones, a raíz de la presentación de Mora González Canosa, Sergio presentaba como el Grupo La Plata, nucleado en torno a, bueno, a Cristina Torti, a Mora, a Alberto Boza y a otros compañeros y compañeras de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, que asumo la perspectiva de la nueva izquierda para pensar en todos estos actores. Por lo que mis trabajos y mis preocupaciones también están signadas, si se quiere, por esta práctica de mirar hacia atrás para reponer procesos de origen, ¿no? Y emergencia de actores, y hacia los lados para dar cuenta de las ligazones entre las prácticas armadas y no armadas de esos actores y entre los actores políticos. Doble movimiento este, que además ha servido para desandar algo que también lo ha dicho tempranamente Torti y otros también, no solo ella, pero que tiene que ver con esta idea de un doble recorte que ha caído o ha recaído en la historiografía de los años 60, de los años 70, que tendió a oscurecer primero la época previa, ¿no? Priorizando el estudio de los 70 de manera recortada o desacoplada, si se quiere, del continuum histórico, y por otro lado, prestando atención solo al desarrollo de la práctica armada y desatendiendo las otras prácticas de las propias organizaciones armadas o de otros actores no armados que formaron parte de la nueva izquierda o si se quiere, del espectro de actores revolucionarios de la época. Algo ya mencionó Ignacio en su propia exposición, por lo que no es mi intención repetirlo, pero sí remarcar que respecto de los estudios del peronismo revolucionario en los años 70, ha existido una tendencia centrífuga de mirar o analizar la experiencia de Montoneros y de las juventudes peronistas por sobre los demás actores. La invitación inicial de participar de este conversatorio que me hizo Sergio y que me hizo el grupo allá por diciembre del año pasado, venía un poco de la mano de hacer un recorrido o mapeo historiográfico sobre los estudios existentes del peronismo revolucionario en los años 70 y también marcar, ¿no?, las vacancias. Entonces me interesa sumar un poco en este sentido, pero sobre todo para marcar el contrapunto respecto de la constelación alternativista, sobre la que voy a referirme a la brevedad. Y no me voy a detener nada más y nada menos, o sea, de una manera sucinta, pero si nos detenemos en Montoneros, vamos a ver que la balanza se inclina definitivamente. Digo, haciendo una mención rápida y muy abuelo de pájaro, nos encontramos con el trabajo que ya a estas alturas es un clásico de Richard Gillespie sobre la organización armada, que por otro lado, si me estoy equivocando después en el momento del intercambio me corregirán, pero entiendo que es el único trabajo que hasta el momento sigue historizando desde el principio hasta el final la experiencia de la organización. Y después del trabajo de Gillespie fueron surgiendo trabajos que en múltiples direcciones y en múltiples dimensiones van arrojando luz sobre la experiencia de esta organización. Digo, investigaciones académicas como las que mencionaba Nacho hace un ratito, como la de Lucas Lanuse, dirigida o orientada a pensar los orígenes de la organización, discutiendo con el propio Gillespie. También, por ejemplo, en esta línea, los trabajos de Donatello, que concentraban en analizar el vínculo entre religión y política, enriquece ese debate, ¿no?, ya propuesto por Lanuse. Más acá en el tiempo, los trabajos de Rocío Otero, que se pregunta por la memoria del peronismo, la construcción de la identidad peronista que hace Montoneros, o la ya mencionada Daniela Slipak, quien ha trabajado la dimensión identitaria, primero mirando las publicaciones y los proyectos editoriales vinculados a la organización, y más recientemente a partir de las fracturas y escisiones en el trabajo que hace un ratito mencioné. Pero también
otro tipo de investigaciones con otros registros espaciotemporales, como por ejemplo los de Confino, que se concentran en las últimas etapas de la organización, sobre todo a partir de la contraofensiva durante la dictadura militar, las indagaciones de Laura Busca, historiadora que hoy en día está reconstruyendo la experiencia de la columna norte de Montoneros, o trabajos como los que muy probablemente de los que estuvieron conversando el día de ayer, ¿no? Que asumen dimensiones poco exploradas o cuasi inexistentes para el resto de las organizaciones armadas peronistas. Me refiero, por ejemplo, a la perspectiva de género, con investigaciones como la de Gramatis, Coviano, Oberti, Noguera, digo, estas últimas en mirada comparada incluso con organizaciones como el PRTR, interrogando el rol que tuvieron las compañeras, las mujeres en dichas militancias. O estudios orientados a la experiencia de los frentes de masas y sus vinculaciones con Montoneros. Algo ya dijo Nacho recién, digo, pensando en los trabajos de Pacheco sobre JTP, pero también de Lanteri sobre la JUP, o del propio Salcedo, Robles, entre otros. Digo, si pensamos en los actores del peronismo revolucionario que podríamos caracterizar como movimentistas o tendencistas, recuperando lo dicho de nuevo por Ignacio, vemos que la balanza se inclina definitivamente, ¿no? A favor de Montoneros. Incluso se sobrepone respecto de la FARC, como bien decía Nacho recién, con la importante excepción de los trabajos de Mora y los suyos, ¿no? Respecto del alternativismo, estas vacancias han sido las mismas, a pesar de que algunos de nosotras y nosotras venimos trabajando intensamente con el objetivo de desandar estas cuestiones. En mi caso es una preocupación constante desde mis inicios, ¿no? Yo en mis últimos trabajos me refiero ya no tanto a la corriente alternativista, sino más bien a la constelación alternativista, porque es un concepto que me permite pensar a un conjunto de actores que en mayor o menor medida comparten algunos rasgos que a mí me interesa, especialmente en esta exposición, sobreponer. En primer lugar, un proceso yo llamo radicalización particular, que es el de la izquierdización del propio peronismo, lo digo en estos términos. Lo digo en estos términos aún entendiendo que, sobre todo mirando los 70, Montoneros también se izquierdiza, digo, no es específico del grupo de la constelación alternativista, pero sí en el sentido al que le doy y que tiene que ver con esto que voy a decir ahora. Y es que en mayor o menor medida, casi todas las organizaciones de la constelación alternativista se nutren de trayectorias, de militancias, que provienen del propio movimiento peronista. Es decir, que asumen un cauce de radicalización política, bien digo, a partir de una selección de la propia tradición peronista y de otras, como el marxismo, en un claro giro hacia la izquierda. Digo, si observamos la trayectoria de muchos de los actores, casi todos, o gran parte de ellos, se habían forjado en la resistencia peronista o ingresaron al peronismo a principios de los años 60 y comenzaron allí un proceso de radicalización política desde las entrañas del peronismo. Pero además son actores que asumen de manera temprana posiciones clasistas, que se expresan de diferentes formas, la postulación de la clase obrera como sujeto revolucionario por excelencia, y al interior del peronismo revolucionario también como una portadora de eso que Altamirano llama la verdadera identidad peronista, que es siempre inactual, que está siempre en disputa, en debate. La proclamación del socialismo como objetivo estratégico de la lucha revolucionaria y la lucha armada como una vía para alcanzarlo. Todos ellos se identifican más o menos, y después voy a especificar a qué me refiero con más o menos, con la idea de construir una alternativa para y de la clase obrera independiente de las estructuras formales del movimiento peronista. Y este es un contrapunto con el resto de los actores del peronismo revolucionario, que tendió a acentuarse además en coyunturas específicas, y que los actores de la constelación alternativista asumieron y fueron dinamizando al interior del peronismo y en general también respecto al resto de los actores de la izquierda revolucionaria. Y me refiero a algunas características o rasgos que me interesan remarcar. Digo, la caracterización del proceso revolucionario, las estrategias para alcanzar ese proceso, los actores protagonistas, los liderazgos. A modo de ejemplo, muchos de estos actores rechazaron la idea de una alianza de clases con los sectores de una burguesía nacional que consideraban vetusta o inexistente.
Tampoco estaban de acuerdo con la idea de señalar momentos del proceso revolucionario, apostando por la liberación nacional primero, desdoblada de la revolución social, ¿no? Siguiendo el esquema cubano, para gran parte de ellos eran dos caras de la misma moneda, inescindibles. Y esta forma de concebir el proceso revolucionario llevaba a descartar, por ejemplo, alianzas estratégicas, o lo que se llamaban alianzas estratégicas con sectores caracterizados por los alternativistas como burocráticos, sea dentro del movimiento peronista, la burocracia política, la llamaban así, como en el movimiento obrero organizado, la burocracia sindical. Y respecto del liderazgo de Perón, aun cuando durante los primeros años, sobre todo antes del 73, no se tornara explícito, era caracterizado como un líder popular, capaz de acompañar algunas etapas del proceso, ¿no? Pero no por un líder revolucionario. La revolución recaía sobre la clase obrera peronista, no sobre Perón. Claro que en esta presentación estoy simplificando muchas cosas, y una primera cuestión que debería señalar para matizar es que esta caracterización se encuentra primero determinada por mi lente analítico, ¿no? Que en la práctica que en la práctica muy probablemente estas posiciones variaron entre los actores y no puedan trasladarse, ¿no? Sin recaudos a la experiencia histórica. Sin embargo, sirven, o por lo menos a mí me sirven, como coordenadas para situarlos en el mapa de la izquierda peronista y también para reconstruir los debates político-ideológicos de un sector que durante mucho tiempo se presentó uniforme en torno a la figuración montonera y que definitivamente no fue ni uniforme ni puede simplificarse respecto a la figuración montonera. Yo en mis últimos trabajos hago el esfuerzo por reconstruir a los alternativistas o a lo que llamo constelación alternativista, identificando a sus actores políticos, armados, gremiales, que se acercaron a estas posiciones. Entre las organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, bueno, lógicamente las FAP y el peronismo de base. Voy a decir algo respecto de ambas. Montonero José Sabino Navarro, la fracción que sí se cinde de Montoneros en 1972. El Frente Revolucionario Peronista, vinculado a personalidades como Jaime o Eguren. El Movimiento Revolucionario de 17 de octubre, vinculado a figuras como la figura de Gustavo Rearte. Respecto del Movimiento Revolucionario 17, haciendo una salvedad, y por esto yo decía hace un rato, más o menos se acercaron a la constelación alternativista con algunas cosas sí, con algunas cosas no. Respecto del Movimiento Revolucionario 17, haciendo la salvedad de que no fue una organización de tipo basista, en términos de estrategia revolucionaria, sino que sostuvieron una estrategia armada insurreccionalista. Digo, las coincidencias tuvieron más que ver con posiciones político-ideológicas que con las posiciones respecto de la estrategia revolucionaria en este caso. También participaron de la constelación alternativista organizaciones gremiales, como los sectores combativos del gremio de farmacia, dirigido por Jorge Pascuales, Ferraresi, los obreros gráficos dirigidos por Ongaro, telefónicos bajo el liderazgo de Guillán, no me estoy olvidando creo que de ninguno, grupos político-culturales, como los que se nuclearon en torno a las revistas Militancia y de Frente, dirigidas por personalidades del peronismo revolucionario, como Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, entre otros. Si acá realizamos un paneo de los estudios disponibles sobre los sectores de la constelación alternativista, vamos a ver que también recaen sobre ellos un recorte que tiende a priorizar primero las organizaciones armadas respecto del resto de los actores y segundo a las FAP respecto del resto de las organizaciones armadas y el resto de los actores. La organización más estudiada es la FAP, sobre todo en su periodo foquista además, es decir, desde el lanzamiento del foco rural que tratan de instalar en Tacorralo, Tucumán, en 1968, hasta el lanzamiento de la alternativa independiente en el 71 y sus consecuencias políticas al interior de la organización. Entre los trabajos que destacaría, que además tampoco son tantos, pero que destacaría, primero el de Cecilia Lubeche por ser un trabajo pionero respecto de la FAP y el peronismo de base, después el de Marcelo Raimundo, que es solo un artículo, capítulo del libro, pero que durante mucho tiempo fue muy importante porque fue casi el único material de consulta respecto a esta experiencia. Después, los libros ya por fuera de la academia o ahí pivoteando de Duhalde y de Pérez, en donde además de una reconstrucción documental de la organización, también hay una reconstrucción historiográfica de las FAP y el PB. Pero sobre todo de las FAP, porque sobre el peronismo de base hay poco y nada.
Y esto es bien interesante también para remarcar. Recién yo hace unos años vengo abocándome a estudiar y reconstruir el PB, también limitada por los vaivenes de la coyuntura. Sergio, cuando me presentaba, decía de los ingresantes del 2023, y yo me siento medio frustrada cada vez que dicen eso, porque somos los 800 investigadores que estamos esperando ingresar al CONICET y no sucede. Limitada por los vaivenes de la coyuntura, pero vengo intentando reconstruir la experiencia del peronismo de base, que es una organización política de la más importante, diría yo, del alternativismo, sobre la que han recaído simplificaciones varias. Entre ellas, su reducción a la FAP como una organización de superficie, o se ha considerado bajo el esquema ejército frente de masas, ¿no? Ese binomio que también un poco sobrevuela a Montonero JP, PRT, ¿no? Y que se ha traducido como muy simplistamente a la experiencia de la FAP y el PB. Y sin embargo, por lo menos en lo que a mí respecta o en lo que puedo yo constatar, son organizaciones que tienen orígenes diferentes, independientes una de la otra, y lo que prima entre ellas es un proceso de fusión que tiende a acelerarse cuando la FAP lanza la alternativa independiente y que encaran una especie de depuración interna hacia adentro respecto de algunas ideas o nociones iniciales, como por ejemplo el foquismo, que aceleran este proceso de fusión y de coincidencia con el PB, que termina de consolidarse hacia 1973. Pero la emergencia del PB se dio de manera desordenada, independiente, desacoplada, con diferencias regionales incluso, en diferentes zonas del país, y luego empieza a coordinarse también de manera bastante desordenada, a principios de los 70, de manera federal, y ya después en conjunto con la SFAP. Por este motivo, fundamentalmente, es una experiencia bien difícil de reconstruir, pero que resulta clave porque una vez fusionadas, FAP y PB, tienen un peso determinante al interior de la constelación alternativista, pero además tienen un desarrollo muy importante al interior del movimiento obrero organizado, muy importante, por lo menos en las regiones, en algunas de las regionales en donde tuvieron injerencia. Pienso en Córdoba, pienso en Provincia de Buenos Aires, en principio, pero también Santa Fe, también Tucumán, ¿no? Y también es bien interesante de reponer porque el PB, después del 73, tiende a sobreponerse sobre la FAP, cosa que no resulta difícil de entender, porque lo que se priorizó fue la estrategia de tipo basista, es decir, una construcción horizontal centrada en la organización de los trabajadores fabriles de base, para a partir de allí, porque no renegaban de la lucha armada, no la abandonaron nunca, pero de alguna manera lo que hicieron fue invertir el orden, plantear desde las bases, desde el trabajo político basista, desde la estrategia basista, para que a partir de allí surjan las estrategias políticas y armadas y no a la inversa. Para darnos una idea, la inserción en el movimiento obrero organizado se potenció desde el 73 hasta el 75 en muchas de las regionales en donde la FAP y el PB tuvieron desarrollando, valga la redundancia, las estrategias del tipo de poder obrero, control obrero de la producción, prácticas de democracia sindical, entre otras. Y sobre eso hay poco. No quiero ser autorreferencial, pero están mis trabajos. Hay un trabajo muy interesante de dos colegas cordobesas, Mariana Mazo y Camila Jacobo, sobre el programa sindical de la FAP y el PB en Córdoba. También están los trabajos de Rodolfo Laufer, que son muy interesantes. No son sobre la FAP y el PB, son sobre el clasismo, pero se toma el trabajo de reconstruir las corrientes que nutren o que se nutrieron del clasismo, y ahí hay un trabajo interesante para ver sobre el peronismo de base, no mucho más. Respecto del resto de las organizaciones y actores del alternativismo, hay algunos escritos sobre el MR17 y sobre el FRP. El más importante, a mi juicio, es uno de los últimos libros de Uruchar y Pérez y otros autores, que además de una reconstrucción sobre la experiencia de ambas organizaciones y su posterior fusión, porque también se fusionan, se publican los documentos de las organizaciones desde sus orígenes, y es bien interesante ese libro. Un libro también menor sobre el MR17, que si yo mal no recuerdo, se llama Una alternativa a la lucha armada, de Ernesto Daniel Pérez, que es producto de su tesis de maestría. Está el trabajo muy importante de Luciana Seminara sobre la experiencia de los Sabino Navarro, ¿no? Bajo la sombra del Ombú. Y hasta ahí, por lo menos en lo que yo tengo registro. De los grupos políticos no armados, sean gremiales o sean político-culturales,
Están mis trabajos sobre las revistas Militancia y de Frente, también un escrito de Vera Carnovales sobre la revista Militancia, y después hay trabajos de corte biográfico sobre Ortega Peña. Pienso en el trabajo de Celestia y Beixberg, y el más reciente, Tribuno de la Plebe, que salió el año pasado con la introducción del propio Duhalde, publicado por Coligüe, y los trabajos de Roth sobre Duhalde. En donde ahí también hay un abordaje sobre las posiciones alternativistas, la experiencia de las revistas, pero siempre de una manera indirecta o tangencial. Todo esto para marcar las vacancias, a pesar de que la constelación alternativista ha sido de peso al interior del peronismo revolucionario, no solo, de nuevo, porque dinamizó posiciones y debates en su interior, sino porque además logró un importante desarrollo que hasta hace unos años se había visto oscurecido. Entonces, la idea de esta presentación, además de presentar la corriente en diálogo con otros actores del peronismo revolucionario de los años 70, también tiene como objetivo invitar a seguir indagando en dimensiones y actores del peronismo revolucionario que han sido oscurecidos por la memoria histórica y que están ahí y que requieren, ¿no? Que recojamos el guante y que sigamos preguntándonos e iluminando actores que hasta el momento no han sido trabajados. En fin, creo que llego hasta acá, así damos espacio al debate. Bueno, muchas gracias, Mariela. La verdad que muy interesantes las dos exposiciones y nos dejan pensando un montón. Vamos a abrir la posibilidad de preguntas, comentarios. Yo me guardo para después. Ojalá que haya participación de quienes nos están mirando. Aprovecho el silencio y la transición y te hago una consulta, Mariela, de lo que vos estás viendo dentro del alternativismo, la posibilidad de alianzas o de apertura hacia otras fuerzas que no estaban dentro del paraguas del peronismo. ¿Cómo sería eso? No sé, Sergio, si querés que responda o si esperamos que se junten preguntas, díganme ustedes cómo plantean la dinámica. No, responde si querés. Vamos a dialogar. Eso fue bien relativo, es súper interesante la pregunta. Yo tengo un artículo escrito hace poquito, bueno, ya no sé si es hace poquito, en el 2021, sí, bueno, hace poquito, con mi hermano, que también es sociólogo, tenemos más o menos la misma trayectoria los dos, somos sociólogos, hacemos historia reciente, trabajamos para el CONICET y demás. La diferencia es que él estudia el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, y yo el peronismo revolucionario y la constelación alternativista. Y nos dimos ambos el trabajo de pensar un artículo en conjunto después de ver con mucha mucha emoción, comillas, porque nos emocionaban las coincidencias respecto de las posiciones entre el peronismo de base y el PRT en una coyuntura tan clave como fue la del 73, sobre todo después de la asunción del gobierno de Perón. Hay muchísimas coincidencias respecto de posiciones políticas frente a la coyuntura. Pienso, la aprobación de la reforma de las leyes sindicales en diciembre del 73, la cuestión de la reforma del Código Penal, las posiciones respecto del gobierno peronista. Hay muchísimas coincidencias de coyuntura entre el peronismo de base y el PRT. Y sin embargo no hubo alianzas ahí. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿por qué? Sobre todo pensando en que el PRT en ese momento estaba lanzando el FAS, el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, y tenía una convocatoria permanente a sumar, ¿no? con sus recaudos y sus condiciones, pero buscaba sumar a algunos sectores del peronismo revolucionario, interpelaba, por ejemplo, a Montoneros directamente. Yo creo que
el basismo fue un condicionante respecto de la posibilidad de aliarse con organizaciones armadas por fuera del espectro peronista, en este caso el PRTERP. Me parece que ahí hay la estrategia basista del PB y la crítica tan ferviente, digamos, a la propia experiencia, ¿no? Pensando en las FAP, pero también el resto de las organizaciones armadas del foquismo, o de lo que ellos concebían como foquismo, o el vanguardismo, si querés ponerlo en esos términos, condicionó de una manera, te diría, determinante la posibilidad de que sea un sector que fusione, se alíe estratégicamente con el PRTER, pensando en la organización más importante de la izquierda revolucionaria por fuera de los espectros del peronismo. Sin embargo, hubo sectores dentro de la constelación alternativista que dialogaron, que de mínima se incorporaron al FAS. Digo, el grupo político cultural de militancia y de frente, dirigidos por Ortega Peña y Duhalde, se fusionaron, se incorporaron al FAS del PRT, y yo sé que había diálogos entre Ortega Peña y el PRT-ERP, había diálogos constantes hasta su asesinato. Lo que también te permite pensar la trayectoria del grupo a posteriori, porque cuando lo matan a Ortega Peña, ellos dejan de publicar la revista y forman el PROA, que en las actas de la organización ya no se reivindican bajo la identidad peronista, y hay un quiebre, una ruptura que permite, pero sin embargo no ingresan al PRT. Es como... sí, es bien interesante para pensar en la cuestión de las alianzas por fuera del peronismo revolucionario. Alicia Uguren, Jaime también participaban del FAS, ¿no? Fueron sectores muy activos en el 73, en ese frente. Bien, Sí, te agradezco. yo perdoná para aportar algo chiquito, o sea, sin mucho conocimiento estricto, pero la primera seccional sindical que gana la JTP es la seccional de ATE de Córdoba. Pero no la gana contra el peronismo burocrático, entre comillas, el bandorismo en ATE, sino la lista ganadora es una alianza con sectores combativos, y algunos por ahí no tan combativos, pero frente a una alianza que es la lista morada, donde van, según la JTP, alternativistas, comunistas y chinoístas. O sea, es una lista donde, digamos, no, claramente por ahí ATE en ese momento estaba medio radicalizado, por decirlo de alguna manera, pero el panorama de alianzas del alternativismo claramente en esa coyuntura se va para la izquierda, y la JTP gana la seccional de ATE con una alianza con sectores, algunos que tenían algún papel como la Perra Castro en el Cordobazo, pero otros sectores no eran tan combativos, que de hecho Custodio Ramallo claramente después, cuando prime el verticalismo, le va a decir a la JTP, bueno, chao, gracias, nos vimos. Por eso digo, en el 73 hay un ensanchamiento de lo que es este fenómeno de la tendencia, pero después se angosta también. Sí, tal cual. Pensando, por ejemplo, agrego una cosita más, pero pensando en lo que decía Nacho recién, se me vino a la cabeza, pensando en las revistas Militancia Peronista para la Liberación y de Frente, que de alguna manera podríamos ponerlas en términos de, fueron revistas independientes, pero de alguna manera podemos pensarlas como las revistas de la constelación alternativista, porque le daban voz a todos los actores, en principio todos los actores del peronismo revolucionario y de los sectores revolucionarios, pero después ya, entrado el 73, eran las revistas de los diferentes actores dentro del alternativismo. Y entre mayo del 73 hasta la fusión entre FARC y Montoneros, se dedican a publicar sistemáticamente todos los documentos escritos por Olmedo, digamos, un poco interpelando a las FARC, diciendo, ustedes estaban diciendo esto en el 71, teníamos estas coincidencias, y están bajando banderas, yendo por este camino y no por el otro, ¿no? Es como hay una interpelación constante a la FARC, y bastante chicanera además,
publicando documentos cuando la FARC estaba avanzando hacia la fusión con Montoneros y ellos les publicaban documentos del 70, del 71 que son alucinantes de ver en esa coyuntura. Y yo después, si puedo, le quería hacer una pregunta a Mariela, que algo dijiste. Ahí en el tema de, digamos, cuando se fusionan el PB y la FAP, porque vos algo insinuaste, pero tenés visto, más o menos te podés imaginar qué tipo de estructuración orgánica tenían las dos. Vos decís, está esta visión tradicional o alguna visión de decir que, bueno, el PB era la organización de superficie y la FAP la organización armada. Bueno, en el 73 se fusionan, pero ¿qué tipo de estructuración, si vos pudiste verlo o si te imaginás que había entre las dos organizaciones? Me intriga saber eso. Sí, es complejo. Es complejo porque, como te decía hace un ratito, las organizaciones son independientes, son distintas, entonces Claro. cada una trae sus propios procesos incluso también. Las FAP, después del lanzamiento de la alternativa independiente, en realidad desde que lanzan el foco en Tacorral en el 68 en adelante hasta, te diría, 73, están atravesadas por sucesivas rupturas y crisis internas. Que van un poco desarmando desde los acuerdos iniciales que dieron origen a la organización y los postulados a partir de los cuales la organización toma vida, digamos, ¿no? En el 68, con la alternativa independiente en el medio, las sucesivas crisis que eso suscita, digo, después del lanzamiento de la alternativa independiente, que además había sido planteada como una propuesta de cara al peronismo revolucionario en general, porque en ese momento estaba la coordinadora de las organizaciones armadas peronistas, estaba en auge, digamos, y reunía a montoneros, a FARC y a las FAP. Y entonces la propuesta está planteada o pensada también de cara a montoneros y FARC, y no le dan ni pelota a la propuesta de la alternativa independiente, quedan boyando. Y ellos lo que hacen en ese momento es encarar un proceso que el nombre lo deben haber sentido nombrar, pero lo voy a mencionar, el nombre es terrible, es el proceso de homogeneización político-compulsiva, así se llamó, así dieron a llamarse este proceso, que fue un proceso internista orientado a depurar internamente los resabios foquistas de la organización, ¿no? Y un poco encontrar, así lo plantean en sus documentos, encontrar la memoria histórica del peronismo y de la clase obrera, ¿no? Un poco para plantear las bases del fascismo. Un proceso que estaba pensado pocos meses, pero se extiende casi un año y medio en una coyuntura de apertura, digamos, ¿no? Pensemos que estamos hablando fin del 71, 72. Ellos se retiran de los frentes de masas cuando el resto de las organizaciones armadas empiezan a desarrollar los frentes de masas. Y la organización queda sumida en una crisis interna muy profunda, que además desigual, porque no se dio de la misma manera en todas las regionales. Hay regionales que hicieron caso omiso al proceso de homogeneización político-compulsiva, no le dieron ni pelota. Y por otro lado, el peronismo de base, con esta desorganización con la que va emergiendo, digo, si uno mira, por ejemplo, en Córdoba, hay sectores, y esto Lucas Lanuse, el grupo Córdoba que él identifica como montoneros, hay sectores de ese grupo Córdoba que van a montoneros y otros sectores que se quedan en el PB que después van a confluir con la FAP. Entonces, digo, son sectores que vienen de diferentes lugares, desde el integralismo cordobés, del clasismo, ¿no? Del propio peronismo, y que tienen un desarrollo gremial, básicamente, político-gremial, y que después van estructurando, y estructuran respecto del resto de las organizaciones de manera coordinada. O sea, hay una coordinadora nacional, una mesa nacional que coordina a los PBs a lo largo y ancho del país. Cuando fusionan con la FAP sí se dan una estructura de mesa nacional, una estructura con regionales. Las Fuerzas Armadas peronistas sigue siendo el brazo armado, si se quiere, del peronismo de base, pero desarrollando una estrategia armada marcadamente obrerista que responde a las necesidades del desarrollo político del PB, que está orientado al trabajo fabril. Y no mucho más que eso, por lo menos en las regionales que yo estoy indagando, que indagué, que son Córdoba, Buenos Aires y algo de Santa Fe. Yo tengo una, o dos en realidad. Para Nacho, me pareció muy interesante lo que planteaste
esta invisibilización de la FARC y sobre todo de este proceso más o menos largo de fusión con Montoneros. Digo, largo en el sentido de que no es simplemente en octubre, sino que se vienen fusionando desde el principio del 73, por lo menos. Y eso yo lo observé también en el caso de la JUP, porque cuando se conforman en abril los frentes de masas, ya de alguna forma se fusionan organizaciones que estaban vinculadas a FARC y otras que estaban vinculadas a Montoneros. Por lo menos en el caso de la JUP yo lo vi así. No sé, ¿eso para vos significaría que entonces todas las relaciones que intentamos establecer entre organizaciones como la JUP y Montoneros en realidad serían con la FARC y con Montoneros en proceso de fusión? Esa es una. Y la otra, que puede ser para los dos la pregunta, es respecto de las categorías, alternativismo, movimentismo, tendencismo. A mí me siguen dando algunas dudas en el sentido de, sobre todo, la categoría de tendencismo, porque no me termina de quedar claro si debe ser un punto, algo intermedio entre las otras dos, si es algo nuevo, y me pregunto si sirven para pensar un periodo más amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, el peronismo revolucionario de los años 60, ¿no? Entre el 64 y el 68, ¿a dónde lo podríamos ubicar? ¿No? ¿En el tendencismo? Entonces, me siguen dando dudas de si utilizar categorías más o menos cerradas, si solamente sirven para un periodo muy corto de tiempo. Eso. Hay una pregunta también en el chat. Si quieren, sumamos esa y respondemos todas juntas. ¿Cómo lo ven? Nicolás pregunta, si conocen algún trabajo que siga el derrotero del MR17, sobre todo después del fallecimiento de Rearte. ¿Ellos también comparten la experiencia del FAS con Alicia y el FRP? ¿Por qué después? Porque después se fusionan con Jaime y arman el FR17. ¿Conocen aportes que abordan esa experiencia más allá del trabajo de Burruchaga? Y felicitaciones a ambos. Yo estaba justo contestando por el chat a la pregunta de Nicolás. Que, Nicolás, aprovecho a decirte que tu trabajo sobre las categorías nativas a mí me alucinó también. Así que creo que ha sido un éxito, porque lo han mencionado. Estuve el lunes y también lo mencionaron. Un gran trabajo. Yo te estaba diciendo que yo particularmente conozco el de Daniel Pérez que mencioné, sobre el MR17, que es una tesina de maestría, es una tesis de maestría, si no me equivoco yo, que se llama Una alternativa a la lucha armada. Creo que es sobre la experiencia del MR17 y del FRP y de la fusión. Yo lo leí muy en diagonal, es un trabajo difícil de leer, es una edición bastante rudimentaria. Yo la tengo, así que si querés después te la vemos cómo te la puedo prestar, pero no conozco más que eso. Y respecto de la pregunta sobre hacía una pregunta sobre la FAS, sobre el FAS, sobre la participación del FAS. Tuvieron diálogo, sí, sobre todo por intermedio de la figura de Buren y de Jaime, sí. No podría afirmar que hayan participado, que se hayan integrado, pero sí estuvieron presentes en los primeros dos congresos del 73, seguro. No sé, Nacho, si vos querés decir algo. Sí, no, yo intento contestar a las dos que dijo Sergio. Con el tema, yo por eso marco, es un tema simplemente de escribir, pero yo siempre digo el eje FARC y Montoneros. Pero el tema es que después cuando me acerco a la fusión, tengo que decir Montoneros, entonces ahí estoy medio como invisibilizando, pero bueno, termina siendo Montoneros. La lógica de la fusión es de arriba hacia abajo. O sea, cuando se ordena arriba, se baja abajo. Entonces, lo extraño del proceso de fusión es que los frentes de masa reciben el influjo de las dos organizaciones. Y de hecho yo estoy intentando, bueno, estoy terminando la tesis de doctoral, que tiene que ver estrictamente el tema de las fusiones en el último capítulo, y bueno, los frentes de masas
a nivel de conducciones también tienen militantes ligados a la FARC y Montoneros. El tema es que es muy difícil saber cuáles vienen de un lado y cuáles vienen del otro. Y también lo que yo no quiero hacer es caer, bueno, no sé, entonces eran montoneros. Entonces yo en el esquema que estoy armando, bueno, tengo algunos que son de FARC, algunos que son montoneros, y algunos no los puedo chequear, los voy a dejar en blanco porque no sé si vienen de FARC y montoneros. No puedo asumir que eran montoneros porque yo no sé de dónde venían. Pero en las conducciones también vemos que había militantes que venían de FARC y montoneros, y bueno, y también activistas de base que estaban ligados de un lado o estaban ligados del otro. Pero, por eso, la etapa final de la organización de la FARC es media complicada de abordar porque se están fusionando. O sea, es un proceso largo, donde después se termina comunicando el 12 de octubre, pero cuando ya estaba todo cocinado. Y para muchos activistas, para ellos la fusión fue el 12 de octubre. Porque no se llegaron a enterar de que hubo un proceso. Digo, a partir de la asunción de Cámpora, había una reunión ampliada de las conducciones donde estaba la conducción de FARC y de Montoneros. Entonces, es un proceso que a partir del principio de 73 es claro que se va a producir, y a partir de la asunción de Cámpora, ya mayo, junio, hay una reunión de conducción ampliada y eso va bajando a las columnas y después finalmente se termina de comunicar a los frentes de masas, pero cuando los frentes de masas, como bien decís, Sergio, ya estaban conformados de antes. O sea, los frentes de masas es lo raro. Se conforman antes, tenían el influjo de FARC y de Montoneros, pero después se fusionan las organizaciones un poco tardíamente y después se termina comunicando a todos los activistas de superficie de que ya la organización es una. Por eso es un proceso medio complicado de entender y también a veces de escribir, porque a mí me cuesta, bueno, eran montoneros, sí, pero después terminan siendo montoneros y en un momento pasan a ser todos montoneros, por decirlo de alguna manera, con sus diversos grados de adscripción, simpatía, como dije antes, ligazón orgánica, e incluso hay algunos sectores que no se los pueden cuadrar. Digo, el movimiento agrario misionero, ¿era montonero? No era montonero. Había algunos cuadros que estaban ligados a montoneros, sí, había algunos cuadros que estaban ligados a montoneros. Pero ¿dónde ubico esa organización? Bueno, en una organización que tiene una conducción, que tenía postulados radicales y que las bases asumían que esa conducción, sea ligada orgánicamente a montoneros o no, era la que la representaba. Yo ahí encuentro que es un grupo que uno lo podría asociar a la tendencia. Y después está la idea que vos dijiste, el tendencismo. Yo el tendencismo creo que tiene cierta operativa para marcarlo, sobre todo en el contexto del 72-73. No lo llevaría a otro lugar. Y también para pensar la tendencia, como yo digo, la tendencia, bueno, yo lo ubico para poder nominar a esos sectores que están ligados de alguna manera al eje FARC y Montoneros. Es una categoría, como digo, nativa, pero fuertemente, y acá también siguiendo en parte el planteo de Nicolás Codecido, heteronominativa. Yo voy a la prensa y la tendencia revolucionaria de Montoneros, bueno, perdón, Furcio, la tendencia revolucionaria del peronismo circula profusamente, pero con ese carácter etéreo, no es montonero, porque si no diría montoneros. Y además, hay solo en un lugar que yo, la autoproclamada tendencia revolucionaria del peronismo, dice la prensa, no me acuerdo ahora, La Opinión o Clarín, que son los dos diarios que manejo más, sobre todo en esa época, pero en boca de quién, de Galimberti. Y bueno, y Galimberti, bueno, es una figura que ya estaba ligada orgánicamente a Montoneros, pero no era la conducción de Montoneros, era un dirigente de JP, bueno, esa complejidad. Galimberti hablaba por los montoneros, bueno, sí, pero en parte. No era un dirigente montonero. Después, bueno, cuando lo defenestran en las milicias en abril del 73, pasa a estar ya directamente y solo en la organización Montoneros, y bueno, después hace su recorrido. Pero en el 73 era un cuadro ligado, pero un cuadro dirigente, un cuadro de la JP. Y es el que hablaba de tendencia revolucionaria del peronismo según la prensa. Sí, yo sumo alguna cosa más, sobre todo respecto de lo último que preguntaba Sergio, con esta idea de tendencismo, que creo que a todos y a todas nos produce como esa cosa de a qué se está refiriendo, o qué, si estamos o no de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Sergio. A mí me parece que una cuestión a remarcar ahí, un poco lo que decía Nacho también, ¿no? Pero que tal vez también explica
las limitaciones de la categoría tendencismo. Y es que no es una categoría nativa, sino una construcción que hace Lanús, que hace Lucas, para encontrar y por la necesidad también de encontrar, y ahí está la potencia, una posición intermedia entre los polos. Tiene problemas. El primero tiene que ver con la idea de tendencia revolucionaria del peronismo, que sí circulaba, y circulaba como un actor que nuclea a otros. Y yo acá por ahí diciendo un poco, en algunas cosas menos, con algunas cosas que trae Nacho, digo, en esta asimilación entre tendencia y montoneros, porque encontramos definitivamente, digo, a actores del alternativismo tratando de disputar posiciones dentro de la tendencia revolucionaria, por lo menos en el 73 seguro. Yo lo he visto, lo vi en las revistas que he analizado, pero también en algunas posiciones menos, pero en algunas posiciones o documentos de las propias FAP y del peronismo de base, sobre todo hacia principios del 73, tratando de ganar una apuesta ahí adentro. Política, ¿no? Entonces, quizás que la ventaja de la idea de tendencismo tenga que ver con, o dialogue tal vez con el mismo aporte que me hace a mí la noción de constelación, y que tiene que ver con esta idea de que existían actores que se vinculaban, ¿no?, con las apuestas que circulaban en la tendencia o en el peronismo revolucionario en esa coyuntura, que pudieron acercarse a posiciones más bien movimentistas o a posiciones más bien alternativistas según la coyuntura. Entonces, esa te da la posibilidad de mirar la heterogeneidad, si querés, sin recaer en los polos que además no son traspolables ni a Montonero, ni a la FARC, ni a la FAP, digo, ni a los grupos políticos. Yo miro la revista y digo, y hablo de la revista porque es uno de mis objetos de estudio por excelencia, pero si vos mirás los primeros números de militancia, hay miles de posiciones movimentistas en los primeros números de militancia, y tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con un montón de cuestiones, como también hay posiciones más alternativistas dentro de Montonero, digo, o sea, me parece que la categoría por ahí puede jugar una buena en ese aspecto. Y respecto del peronismo de los años 60, creo que no aplica, como tampoco aplica la categoría de alternativismo como la estamos jugando acá. Podemos pensar en las alternativas al interior del peronismo revolucionario, para pensar en Cook, para pensar un montón de trayectorias, incluso de los propios actores, para pensar en... Pero el alternativismo aquí está asociado al lanzamiento de la alternativa independiente, y eso es desde el 71 en adelante. Entonces, tampoco aplicaría, creo yo, para pensar el peronismo de los 60. Eso. Sí, yo para agregar, Sergio, en base a tu consulta, creo que no es casual. Vos en parte sos cultor, pero hay otros, los que optan por la categoría izquierda peronista, no todos, pero muchos es porque tienen una preocupación más de largo alcance. Entonces la categoría izquierda peronista, por su carácter englobante, les permite también ver la salida, la entrada de actores, las resignificaciones. Yo creo que digamos, la categoría tendencismo, si se utiliza, o al menos tendencia, como yo la aprendí a utilizar en esa coyuntura específica, es más situada. Pero bueno, como bien marca el texto de Lanuse, perdón, el texto de Nicolás, digo, tendencias, bueno, hubo varias, él rastrea 3 y con usos muy distintos, y en el 64 y 66 la misma categoría es usada por distintas personas para denominar cosas distintas, se habla de tendencias revolucionarias o de tendencias revolucionarias, bueno, ahí es cuando, bueno, las categorías nativas también sirven, digo, son complejas y tienen ese carácter polisémico, y a veces también sirven sobre todo para nominar al otro, a veces para nominar a uno, pero sobre todo para el otro. A mí me servía simplemente usar el término tendencia, o intento usarlo en mi tesis, que espero algún día terminar, la voy a terminar ahora, pero digo, la estoy terminando, con ese carácter también etéreo, pero porque si no yo no logro entender, o sea, no logro dar cabal expresión, y tampoco, como dije antes en la exposición, nunca, ninguna idea, ningún complejo de ideas va a dar un marco totalmente complejo de cómo era la realidad. Pero ahí me sirve para mí tener ese tercer nivel, si se quiere, de vinculación de las organizaciones,
que no eran el aparato armado, que no eran los frentes de masas, pero era eso que estaba alrededor también, ya sea personas o grupos, y que no eran ya un exterior, pues bueno, podían tener contactos políticos con otros sectores, pero bueno, ahí eran otros sectores. Yo creo que hay un tercer anillo, si se quiere, de afinidad o de ligazón que permite entender la tendencia situado en ese fines del 72 y sobre todo 73, que se amplía, después se angosta. Yo no sé si había una mano abierta, levantada ahí. Sí, Miguel Salinas. Abrazo con la mano, buenas tardes, ¿cómo le va? Mire, yo quería, no sé si hacer una pregunta o decir algo. Este, por ejemplo, recién estaban hablando de la FAP, después de la FARC, bueno, más que nada, por ejemplo, este, después también el FAL, había otras distintas organizaciones guerrilleras, ¿no? Y que es como que he visto gente que negaba, ¿no? Esto de la izquierda peronista, de los movimientos guerrilleros. Aparte, así también, como le puedo decir, el tema de que sus secuestros, uno de los secuestros más por así relevantes fue de la organización Montonero con el caso de los hermanos Bor, a donde se pidió como rescate 60 millones de dólares, los cuales fueron a parar mayormente, si no me equivoco, a uno de los bancos de Cuba, si no me equivoco, ¿no? Y después también las actividades guerrilleras, los secuestros, las detenciones por parte de los guerrilleros, los secuestros en el tema de que fueron a parar mucho como el coronel argentino del Valle de la Aragure a una de las cárceles del pueblo y donde fue asesinado ahí ahorcado. Y precisamente, por ejemplo, ahí cuando hablaron, no me acuerdo si fue la FAP, creo, nacieron en Tacorralo, en la provincia de Tucumán, y que Tucumán fue uno de los emplazamientos más grandes de la guerrilla. En el caso, por ejemplo, de la compañía Ramón Rosa Jiménez, que estaba enquistada, por así decirlo, en lo que era la zona de Fama. Y ya le digo porque yo soy tucumano, ¿no? Yo soy nacido y criado en Tucumán. Como que no se habla mucho de los crímenes cometidos por la guerrilla, o mejor dicho, los crímenes cometidos por la guerrilla saben gente solamente que se dedican a leer, a estudiar, a profundizar en el tema. A eso es lo que apunto, ¿no? Y que también por ahí hay gente que no sabe o que no tiene entendido que el mismo Juan Domingo Perón, en su regreso del 73, le dio la espalda a Montoneros, ¿no? Cuando había un entredicho entre la JP, mal llamada despectivamente JPRP, algo así, y Montoneros, por la pelea del lugar del palco, por así decirlo. Entonces, como que hay como un negacionismo por los crímenes cometidos, por las acciones que cometieron, hay un negacionismo y también, porque yo lo veo, se nota en la sociedad, que los crímenes cometidos por las actividades guerrilleras, por ejemplo, el caso también otro muy, por así decirlo, que sobresalió fue el caso de la voladora del comedor de la Policía Federal, si no me equivoco, en el Departamento Central en el año 74, que le pusieron una bomba abajo del comedor, matando a aproximadamente 27 personas. Como que hay un 76. negacionismo por parte. Ahí está, 76. Perdón, 76, disculpe ya eran por el dictadura. rol. Exactamente. Pero sin embargo murieron gente, murieron civiles, hubo atentados contra gente civiles, hubo atentados también a familias completas, que en el caso, por ejemplo, el capitán Viola que terminó siendo asesinado con su hija. Por eso hay como un negacionismo por esas actividades también. Disculpame, te paro ahí, Miguel. Yo, si querés, empiezo a responder. Yo no creo que sea negacionismo. Habría que ver qué O sería le el llamó desconocimiento. ¿Qué sería el Desconocimiento. negacionismo? Yo, en el caso de mi investigación sobre la FARC, le cuento 181 hechos armados que podría llegarlos a ser Perfecto. 190, 194. Me dedico Sí, precisamente perfecto. a analizar. Pero hay gente que no conoce el contexto o desconoce el contexto, a eso es lo que voy. No es negacionismo, pero hay gente que por ahí me dice, no, pero no existieron organizaciones armadas o cosas. Hay que historizarlo, digamos. También el Ahí propósito está. que tenga uno y hay que historizarlos. O sea, acciones armadas hubo y los propósitos de estas organizaciones era básicamente construir un ejército, como ellos consideraban popular, para derrocar en un principio la dictadura y para instaurar el socialismo. Esos eran los propósitos de la mayoría de estas organizaciones. O sea, eran organizaciones armadas. Eso no es negacionismo. Lo que sí, digamos, de hecho, creo que la teoría por ahí negacionista tiene bastante, de hecho, Manfroni y Villarreal han escrito un libro que ha sido editado varias veces
donde hablan de los crímenes del terrorismo subversivo en sus propios términos. Ese libro yo lo considero valioso en el sentido de si uno quisiera analizar el accionar de las organizaciones armadas, entendiendo sus términos y entendiendo sus consecuencias. Ese libro igual, esto lo digo pronto y de manera poco académica, es una basura, porque lo que no hace es precisamente contabilizar. Contabiliza cualquier cosa, habla de ahí que son 14.000, digo, es un menjunje de hechos. Si uno quiere analizar los hechos armados y contabilizarlos, uno lo puede hacer. De hecho, yo lo he hecho para las organizaciones armadas, y en el caso sí, su propósito en algunos casos era violento, y en algunos casos era de matar personas. Matar personas con un criterio selectivo en la mayoría de ellos. En otros casos no era selectivo porque, obviamente, que uno va a perpetrar hechos armados, generalmente los agentes de seguridad pueden responder y ahí puede producirse un homicidio. Yo en la tesis hablo de asesinatos y homicidios, en términos penales es exactamente lo mismo. Pero el propósito de la acción armada no era matar a esas personas, pero bueno, cuando uno va a una refriega armada, como las propias FARC lo decían en su documento, si uno se resiste y uno tiene que elegir entre uno y el otro, bueno, va a tener que disparar, que son básicamente agentes de la seguridad. Y en otros hechos más fortuitos, había víctimas casuales o totalmente accidentales. Yo esto lo contabilicé en la FARC, no te voy a mentir porque no tengo acá el documento precisamente, pero en el caso del 70-73 la FARC mataron a 3 personas, que yo recuerda totalmente accidentales, que el propósito de la acción no era eliminarlos y que además no fue propio en la de refriega por una resistencia de un agente de seguridad donde lo tuvieron que matar porque respondió. Pero digo, si uno tiene el propósito de hacerlo seriamente, lo puede hacer, lo puede publicar y lo puede difundir. Yo sumo alguna Sí, cosita bueno, al debate. disculpe. Permitime, Miguel, sumo dale. alguna cosa y después, así hacemos Perdona, Mariela, digo algo nada más. El atentado que vos decís del comedor, yo ahora no recuerdo las personas que murieron, fueron muchas, pero uno, si quiere analizarlo en términos políticos y jurídicos, tiene que hacer discrepancias. Era ya una dictadura, y no es que estoy justificando ni nada, pero Coordinación Federal fue un centro clandestino de detención. Ahí cuando estoy hablando de la selectividad de los objetivos, yo no estoy diciendo que estoy a favor, tengo ganas de hacerlo, ni nada, pero las organizaciones armadas tomaban como objetivo principal de sus acciones a los torturadores y por eso los ajusticiaban. Las ajusticiaban en sus propios términos. Las organizaciones armadas peronistas, como nucleamiento de la FAP, la FARC y Montoneros, como primer acto público asesinan, ahora por ahí le pifio, si no me equivoco, era un oficial del ejército retirado, pero que oficiaba como máximo responsable de la policía cordobesa. Si no me equivoco, era el mayor Julio San Martino. A él lo tenían vehiculizado como responsable de apremios ilegales, tortura y asesinato de militantes. Por eso lo matan. No digo que estoy ni bien ni contra, pero digo, cuando uno tiene que historizar, tiene que decir en qué contexto se produjo, por qué se hizo, quiénes lo hicieron y qué propósito tenían. Y después también contabilizar. Yo en mi tesis doctoral tengo contabilizado a todos los policías que mató la FARC en motivo de acciones y operativos armados. Porque a mí lo que me interesa es precisamente analizar por qué hacían lo que hacían, cómo lo hicieron y después los resultados de la acción. Pero digo, es un ejercicio que lleva más tiempo. Perdón, ahora le dejo a Mariela que... No, algunas cuestiones que me parece que hacen al debate conceptual también, ¿no? A la hora de posicionarnos, independientemente de las posiciones que cada uno, en este encuentro podamos tener, y por fuera de este encuentro ni que hablar. Pero, estamos en un encuentro, es un diálogo, yo soy socióloga, no soy historiadora, pero entre historiadores con trayectoria académica, me parece que está bueno reponer cuestiones del orden de lo conceptual para partir de una base, ¿no? Una base, común, y de ahí para arriba. Pero la primera cuestión es que hay dos cuestiones que son claves, ¿no? Pero la primera cuestión tiene que ver con el término negacionismo.
El negacionismo es una acepción importante y cuando la mencionamos, cuando la traemos a debate, estamos planteando determinadas cuestiones, ¿no? Su vínculo con la noción de genocidio, por ejemplo, como genocidio como un plan sistemático de exterminio planteado desde un Estado único, actor capaz de velar por los derechos de la población civil, por otro lado, y que está basado en la negación de los hechos, en la negación de los crímenes, ¿no? Digo, es un concepto que surge ligado al Holocausto y después comienza a pensarse respecto de procesos más o menos similares a lo largo y ancho del mundo en el caso de América Latina, las dictaduras del Cono Sur. O sea que cuando hablamos de negacionismo estamos planteando todas estas cuestiones y no es traspolable a los hechos de violencia que sí existieron, y de hecho, bueno, creo que yo en la exposición lo dije, digo, o sea, de hecho hay un recorte historiográfico que tiende a mirar con mayor detenimiento las prácticas armadas de la guerrilla por sobre las no armadas, que hubo y hubieron muchísimas prácticas no armadas, digo, político-culturales, políticas, gremiales, y sin embargo hay una tendencia historiográfica de mirar las prácticas armadas de las organizaciones revolucionarias de los años 70. Entonces ahí disiento con Miguel en este sentido, porque efectivamente hay un desarrollo historiográfico importantísimo respecto de las prácticas armadas de las organizaciones revolucionarias, sea contabilizando los hechos armados, como decía recién Nacho, para la FARC, yo la verdad que no es una práctica que haya hecho respecto de la FARC, sea para reconstruir los operativos revolucionarios, guerrilleros, armados de estas organizaciones durante los años 60 y 70 sobre todo. Pero además otra cuestión más, y que tiene que ver con esto que decía Nacho recién, y que tiene que ver con la necesidad de historizar a los actores, porque es muy... porque si no simplificamos o tendemos a simplificar demasiado, si mirando con el diario El Lunes, planteamos cuestiones desde nuestro presente, además con lo que eso implica, porque vivimos en un presente en donde quizás que parezca anacrónico o muy distante plantear algunas cuestiones, como por ejemplo la lucha armada. Pero si pensamos en la historia del siglo XX, no solamente a escala nacional, sino a escala internacional, y vos, Miguel, mencionabas la Revolución Cubana, bueno, la Revolución Cubana, pero un mundo partido en dos, digo, la Unión Soviética por un lado, el capitalismo por el otro, Guerra Fría, revoluciones varias, que las revoluciones no se hacen con flores, eso está claro, digo, se han hecho históricamente de todo tipo y color con armas. Entonces, si pensamos en el siglo XX planteado o atravesado por esta coyuntura, y pensamos en la historia política argentina, específicamente la historia política argentina, atravesada o signada por dictaduras cívico-militares desde el 55 hasta el 83, dictaduras que además fueron obturando, y esto es bien interesante para mencionar, sobre todo para los actores del peronismo revolucionario, que son los que estamos analizando acá, pero si atendemos las trayectorias de los actores del peronismo revolucionario y su participación política durante los años 60, vamos a encontrar con actores que habían intentado diversas formas de ejercer la política, que no fue recurrir a las armas. Salidas electorales truncas, participaciones político-gremiales truncas por las armas del ejército, ¿no? que llevaron adelante golpes en el 55, en el 63 y en el 66. Entonces, digo, entender la violencia contextualizada en este proceso resulta clave para entender la emergencia de los actores armados hacia fines del 68, el 69 y el 70, y sobre todo para entender el accionar de los actores armados en los años 70. Y una última cuestión, que a mí me parece muy interesante, la que dijo Miguel recién, y que tiene que ver con la espalda que le da Perón a los sectores del peronismo revolucionario. Efectivamente, ahí hay un problema, Sigal y Berón lo dicen en términos de trampa, ¿no? Y a mí siempre me pareció muy interesante esa idea, la trampa más allá de que disiento de las tesis de Sigal y Berón, esto de la identidad como camiseta. Entonces, bueno, los actores revolucionarios vestían la camiseta peronista y se encontraron una trampa respecto de Perón. Pero ahí hay una cuestión de coyuntura que es muy rica de ver y que tiene que ver con, entre muchas otras cosas, con que Perón estuvo en el exilio durante un montón de años y que vuelve a una realidad completamente diferente de la que dejó en el país,
y que efectivamente hay un encontronazo respecto de los sectores revolucionarios que intentan reposicionarse en una Argentina completamente distinta y revolucionada, en donde además los actores armados habían logrado una importante incidencia político y social en vastos sectores de la sociedad. De hecho, Cristina Torti lo dice para pensar en el Gran Acuerdo Nacional dictado por Lanusse en el 71. El Gran Acuerdo Nacional proclamado por Lanusse en el 71, que permite o que habilita la participación del peronismo en el juego electoral, tiene que ver con la necesidad del régimen dictatorial por otra parte, de desandar, desacoplar la confluencia entre los sectores revolucionarios y los grandes actores de la sociedad civil. Y ese es un dato también para pensar en la época, en la coyuntura y el accionar de las organizaciones guerrilleras durante los años 70. No sé, yo hasta ahí, no sé si Sergio o Darío o alguien más quiere comentar algo al respecto. No, buenísimas las respuestas y estos debates están más presentes que nunca, por eso hablamos de historia reciente como un campo donde el pasado se actualiza en el presente de manera constante. No sé si Darío vos querés decir algo más o si vamos cerrando, me parece que estamos ya... Disculpe, estoy para atacando. Carlos, ¿me escuchás? Perdón, Miguel. ¿Se escucha? Disculpe. Sí. Sí. Con respecto a Carlos, recién quería decirle más o menos que sí, tiene razón, no deja de ser un crimen y está estipulado en el Código Penal. Mayormente en ese atentado, en el 76, murió una sola persona que era oficial ayudante y mayormente eran suboficiales, estoy hablando de sargentos, cabo primero, e incluso murió una persona, un civil. Y después hay dos libros, quizás por ahí, no sé si alguno leyó o tiene idea, que habla sobre la guerrilla en Tucumán, que es Infierno en el Monte Tucumano y Sangre en el Monte Tucumano, te digo, ¿no? Y uno de los combates sobresalientes ahí en Tucumán fue el combate de Manchalá. No sé si quizás algunos tienen más noción que yo, pero bueno, yo lo he leído y me he dedicado también a leer un poco con respecto a ese trajín que sufrió mi provincia. Sí, Aliquín Aler, el libro de Agdel Vilas, si no me equivoco. Mire, no me acuerdo del autor, le soy sincero, pero no me acuerdo hace mucho que lo leí yo. Haríamos entonces, Sergio, el cierre de la reunión de hoy y del ciclo de esta semana. Solo plantear, digamos, que el objetivo fundamental nuestro es ampliar los límites del conocimiento que tenemos, armar debates, diálogos con perspectiva académica, de investigación, poner en común aquello que estamos trabajando, quienes estamos en el ámbito de la historia, que tiene como finalidad fundamental la comprensión del pasado en diálogo con las preguntas e interrogantes del presente en base a fuentes, o aquello que de las fuentes surge, sea, como se dijo en alguna de las reuniones, en los documentos, en los restos, o en aquellas fuentes que se construyen a través de las entrevistas orales, ahora con aquellos que fueron protagonistas de ese pasado. Y como historiadores, como investigadores de las ciencias sociales, siempre estamos obligados a exponer o a creer aquello que los materiales nos van indicando. Entonces, ese apego a la fuente, al documento, sin caer en un neopositivismo ramplón, bueno, es el que fundamenta de alguna manera nuestras investigaciones y la pretensión de hacer un trabajo erudito y riguroso. Por más polémicos o discutibles que sean los procesos en los que estamos. Y es esa honestidad intelectual
que creo yo fue expuesta en los 5 encuentros por parte de quienes se acercaron a presentar los resultados de sus investigaciones, ¿no? Ese es nuestro propósito, poner en común los avances de las investigaciones, poner en común preguntas y de alguna manera ir construyendo colectivamente programas de investigación para aumentar la comprensión de los procesos, ¿no? Y de los móviles de los actores, de sus proyectos, de sus tensiones, de sus alternativas, y no estamos haciendo acá apología de ningún tipo, sino trabajando sobre una reconstrucción que quiere ser académica y que tiene una base institucional en las universidades en las que estamos insertos. Entonces, le agradezco la participación, el trabajo y la seriedad con la que han presentado los trabajos, y daría por concluida la semana esta de diálogo de historiadores, y agradezco a todos los que estuvieron participando estos días. Buenas noches. Muchas gracias, Bueno, Mariela. muchas gracias. Nuevamente. Gracias a ustedes. Y a todos y todas. Gracias, Sergio, Darío. Bueno, un gusto, Mariela, y bueno, gracias a todos por Un placer. participar. Gracias.